Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlos, ¿qué significa la Shekinah de Jehová? Estaba leyendo sobre eso y dice que el significado real de la palabra Shekinah es la morada y se refiere al lugar donde Dios se manifestaba en medio de su pueblo Israel. La presencia de la Shekinah era la señal manifiesta de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso es lo que se dice con relación a lo que quiere decir esa palabra. Amén. Amén. Pastor, si una esposa de pastor se va con otro hombre y deja al pastor, ¿por qué? Preguntan, ¿por qué el pastor tiene que dejar el ministerio siendo un hombre fiel que le está sirviendo a Dios con todo su corazón? Preguntan, ¿no será esto una injusticia? Creo que vale la pena hacer un análisis profundo con relación a la temática. Déjeme primero le cuento una anécdota para tratar de ilustrar ese campo. Al hacer la ilustración, no quiero decir que esa es la regla. Lo que pase con un determinado pastor. Uh-huh. Se dice que hay en un funeral, un hombre está en su ataúd, todo el mundo está llorando, el líder que está haciendo la ceremonia habla maravillas del muerto. De pronto la mamá, o sea, la esposa del difunto, le dice a su hijito que estaba a su lado, le dice, mijo, vaya mire, porque parece que no lo cambiaron. Es decir, todo el mundo tenía la mejor imagen de él, pero la familia que convivía con él no tenían la mejor imagen de él. Parece que era un hombre no tan bueno como lo querían hacer ver. Para que se dé la ruptura de una pareja, tienen que haber razones. Entonces ahí hay que entrar a hacer un análisis muy profundo de la relación de esa pareja. Porque casi siempre la pelea es de dos. Entonces yo conozco casos. Yo fui, por ejemplo, a un evento a determinado lugar y me llamó mucho la atención que todos los hijos de aquella pareja pastoral fueran inconversos, no asistieran a culto. Yo pues me he reunido con ellos un sábado terminado el culto y les pregunto por qué. Ellos dicen, mi papá es un hombre que solo le importa los demás, no le importa la familia. Y pues al ver de que no somos importantes para él, pues no le vemos sentido estar ahí. Esto para decirle que en el campo del ministerio puede darse que hay pastores que se dedican tanto a los demás que descuidan su propio hogar. Y eso puede causar la desmotivación de la otra parte, haciendo de que ella tome una decisión complicada. Y se lo estoy diciendo desde el punto de vista del conocimiento. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Tribunal Eclesiástico y hubo momentos donde hubo personas que presentaron o hicieron la solicitud ante el Tribunal Eclesiástico para que les avalasen un divorcio y resultó que la persona que quería el aval de la iglesia para iniciar un proceso de divorcio fue precisamente la persona que precipitó al otro a tomar una decisión equivocada. Entonces, por eso dije al principio,
hay que hacer un análisis muy profundo al respecto. ¿Por qué? Porque Pablo, escribiendo a Timoteo, dice que el ministro debe saber gobernar su propia casa. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Te puedes. No estoy diciendo que es la regla. Puede darse en excepciones en las cuales el pastor no valora lo más importante en el ejercicio de su ministerio, que es su familia. Y ello puede conllevar a que la otra parte le abandone y él pierde el ministerio. Aparentemente se da porque ella se fue, pero realmente la causa es porque él no supo gobernar su propia casa. Pastor, pero sí se da, nosotros sabemos de que sí se da que un Sí. hombre fiel a Dios Sí, y amando tanto el ministerio y la mujer, pues por pate caliente, digámoslo así, se va con otra persona, ¿sí? Y el pastor pierde el ¿por qué ministerio? pierde el ministerio él sabiendo de que él no fue el que falló? déjeme agregarle algo más. Cuando dentro del mismo ministerio existen voces que dicen que la mujer no es importante, por ejemplo, en el desarrollo del ministerio del individuo. Que A ahí es eso donde iba. se chocan dos Ahí iba. posturas. O sea, si no es tan importante, entonces ¿por qué si ella no? ¿Por qué si ella no funciona, él no puede Él ser tampoco pastor? puede seguir. Bueno. Pastor, es que yo escuchaba eso Claro. de un predicador de nuestra iglesia, que no, la esposa del pastor, no es que uno quiera, pues porque yo soy esposa de pastor, que uno quiera que lo miren como en un rango, no, de ninguna manera. Es que ni la Pero esposa se ni el dice- pastor debe de aspirar a estar en un pedestal. Exacto, pero dice que la esposa del pastor es una hermana cualquiera de la iglesia que mire que esto y que aquello y que no tiene ningún derecho y por qué si la esposa del pastor la embarra o se va y lo deja, se revela porque él no puede seguir siendo pastor. Claro. Venga, es que hay algunos aspectos que vale la pena analizar. El primero, porque la Biblia dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Y si es casado y la mujer lo abandona, pues No desde puede. el punto de vista bíblico no puede. Y la reglamentación de la iglesia, que es un acuerdo que hace la Asamblea Nacional de Pastores, ajustándose a los lineamientos que Dios muestra en su palabra, pues ha reglamentado que un pastor en esa situación no puede ejercer. Y desafortunadamente nos hace falta una partecita. Pues se me ocurre a mí pensar, espero que no me vayan a malinterpretar, porque no es la palabra ni es la voz autorizada de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para decir. Hablo como un simple ciudadano, un simple cristiano que Sí. está ahí y que ve cosas y se le ocurre una idea. En razón a eso debería también de existir un complemento que dijera, por ejemplo, si después de haberse hecho el análisis en razón a la ruptura de esa relación y se descubre que el pastor definitivamente cumplía con todo su deber, Exacto, como sí. padre, como esposo, como ciudadano, como pastor, que la actitud malvada definitivamente fue de la mujer, pues se le debía, se me ocurre a mí Sí, pensar, sí. que en caso de que él llegase a divorciarse, tuviera la oportunidad de volver a casarse y seguir Siendo pastor. siendo pastor. O que, por ejemplo, se diera lo que se da con los creyentes en la iglesia, que cuando se presenta una ruptura matrimonial, la persona que queda en la iglesia siendo fiel puede seguir sirviendo a Dios en todas las áreas después de haberse hecho el análisis de que él no fue el culpable o ella no fue la culpable, porque la iglesia no le quita ninguno de sus derechos eclesiales. Pero lo que tenemos hasta ahora es que ningún pastor divorciado puede ejercer el ministerio, y mucho menos un pastor que está casado y su mujer lo abandona, porque se espera del pastor que sea ejemplo. Entonces ahí, pues hay una estrategia, una herramienta
que la Iglesia Pentecostal Unida ha establecido, y es darle inclusive licencia al pastor, colocar un consejero cercano para la pareja, buscando la conciliación de la pareja para que ni el matrimonio se dañe definitivamente, ni el pastor pierda su ministerio. Entonces le dicen al pastor que tiene el problema: de pronto has descuidado el hogar en algunos aspectos, vamos a darte 6 meses o 1 año de licencia y vas a recibir alguna parte de los ingresos, pero no podrás ejercer hasta que surtas un proceso a través del cual, con personas expertas en familia, te brinden la ayuda, la terapia para ti, para tu esposa, para tus hijos, en fin. Y después de ese lapso de tiempo, se reconsidera si ha mejorado la relación y si definitivamente les ha servido para reflexionar y darse en cuenta que el ministerio es lo de ellos y que vale la pena sacrificar puntos de vista, orgullo, soberbia, indiferencias por amor a Dios y al santo ministerio. Pues la iglesia les da la oportunidad de que reinicien ese campo. Pero si después de ese proceso la iglesia, a través de sus directivos, descubre que la situación es sin solución, entonces separan al pastor del ministerio. Lo que debe quedar claro aquí es que a la iglesia le interesa, número 1, que la pareja se consolide. Número 2, que el pastor no pierda el ministerio. Y por eso prevé esas posibles salidas. Pero se le da prelación a la familia, ¿no? Pero claro, es que aquí lo hemos dicho, ¿no? Sí, señor. Que hay un orden. Dios, mi familia, mi iglesia. Y hay un ejemplo bíblico. Dios, la familia de Noé y después el mundo. Y aunque él en 120 años de ministerio no alcanzó a una sola persona, sí logró lo más importante, que era su familia, que debe también de ser una enseñanza para las familias de hoy, para los pastores de hoy, para los cristianos líderes de hoy, que vivimos tan preocupados por los perdidos en cualquier parte del mundo y se nos olvida que nuestra familia no es convertida. Si algo debe de preocuparnos a nosotros como padres de familia es la salvación de nuestros hijos. Pensemos con visión 2020, es decir, no tengamos el problema de mirar solo a la distancia, también busquemos la forma de mirar cerca, porque en el orden bíblico es comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay muchos pastores, hay muchos líderes religiosos que piensan más allá, teniendo la misión tan cerca. Entonces, yo sí le diría al pastor, porque puede haber un pastor que hoy está escuchando y tiene ese problema en el hogar. Preocúpese por arreglar el problema de su familia, porque usted sabe que la iglesia en primer lugar es su familia, después lo demás. Y eso lo demás me refiero a la comunidad. Pero ¿cómo puede usted hablar de convivencia cuando no tiene la capacidad de tolerar en su propia familia? ¿Cómo puede hablar usted de perdón si no ha podido perdonar a su propia esposa o a sus hijos? ¿Cómo puede hablar usted de amor si no ama a su esposa y a su propia familia? Entonces aquí hay algo que tiene un sentido bíblico y que en razón a eso es que aparece en la carta a Timoteo 2 requisitos supremos: que sea irreprensible, marido de una sola mujer, y que gobierne bien su casa. Porque si no es marido de una sola mujer y no sabe gobernar su casa, pues dice la Biblia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sigamos.
Hermano Carlos dice, Dios le bendiga, pastor. Conozco pastores que estando bien económicamente, permiten que sus padres pasen necesidades económicas. Familiares de ellos entonces se duelen de la situación y considero que esta situación no les deja avanzar espiritualmente. ¿Cómo le explico a mis familiares esta situación? Lo primero es que el que más daño se está haciendo es aquel que no cumple con el deber cristiano. Porque la Biblia dice, número 1, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es apenas lo justo. Y número 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso no es un argumento del pastor en Pregunte Usted, es lo que la Biblia dice. Entonces, vamos por partes. El primer perjudicado es el pastor que viendo a sus padres padecer necesidad y él estando en condiciones de ayudarlos, no lo hace. Él es el principal perjudicado. 2, no se preocupe por el comportamiento de ese pastor. Cada uno dará cuenta a Dios. Sí. Preocúpese por su vida devocional, por su vida cristiana. 3, ¿cómo debo de explicarle a mi familia ese comportamiento? Es simple. No intervengamos en la vida de los demás y mucho más cuando se trata del ungido de Dios. Él dará cuenta a Dios. Hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. Si él no honra a sus padres, honremos nosotros a nuestros padres, porque a nosotros nos compete es obedecer a Dios, como dice la Escritura, independientemente de que el pastor o otras familias no lo hagan. Cada individuo es responsable de su relación con Dios y de hacer las cosas como Dios manda. Si aquel no lo hace, él dará cuenta a Dios. Él será el más grande perjudicado. En todo caso, no toque a la persona a quien Dios le ha dado esa investidura, porque al final hay muchas cosas que uno conoce, otras que no conoce. Y la persona que vive, actúa, se comporta, pues tendrá sus motivos. A lo mejor uno de esos motivos es que él no ha entendido perfectamente lo que es sus deberes como hijo. Pero ya eso le compete a él y a Dios. A los demás cristianos solo nos compete velar por nuestra propia vida cristiana y enseñarle a nuestros hijos y a nuestras familias que el hecho de que tengamos un espejo negativo en una persona que tiene una determinada investidura no puede llevarnos a nosotros a comportarnos como tal. Amén. Pastor, quisiera saber su opinión. Si una hija de Dios muere practicándose una liposucción, ¿se pierde? Nunca lo había pensado. ¿Cómo? Aquí hacen preguntas que a mí nunca se me hubiese pasado por la mente, pero en años. Entonces déjele al hermano que responda. No, por eso es que nunca se me hubiese imaginado pensar en una cosa de esas. Es muy posible que alguien diga que sí se pierde. Pero yo no creo que sí. Yo en lo personal no pienso que la persona se pierda por eso. Creo que es alguien que buscando mejorar su imagen, su estética, da un paso en falso, pero que no le afecta a su salvación. Como posiblemente todos los cristianos alguna vez hemos dado un paso en falso que no afecta a nuestra salvación. Con esto no quiero decir o abrir la puerta para que las personas piensen en la vanidad. Sí, porque muchas personas, Claro. mujeres, pueden pensar que está abriendo la puerta para Exactamente. hacerse en implantes. Ahora, ojo, aclaro, lo que yo estoy diciendo aquí no es el pensamiento de la Iglesia Pentecostal Unida Es un de concepto Colombia. personal. No son las directrices de las autoridades de Ajá. la Iglesia. Es un punto de vista muy personal. Yo como pastor,
Si una hermana se practica la liposucción, espero que no lo haga, pero si llegara a hacerlo y en esa se fuera y me llaman a hacer el funeral, yo no me atrevería a decir que esa hermana se perdió por eso. Es muy Yo delicado. no, porque yo no soy juez. Más allá de que, bueno, dentro de la cultura cristiana no se vea bien, no es igual a la relación íntima del individuo con Dios. Sí. En la Biblia hay ejemplos muy interesantes relacionados con el juicio que hacen los seres humanos y el pensamiento que Dios tiene del otro. Mientras los fariseos, dentro de su manejo tradicional, juzgaban a los publicanos y a las rameras, Jesús dijo, muchas rameras y publicanas van a ir ustedes. adelante al reino de los cielos. Sí. Entonces, por eso es muy delicado el hacer juicios. Sí, sí. Pero vamos a tratar como de hacer algo Más cercano a la realidad. Sí. Regla número 1. Vivan satisfechas. O déjenme más bien ser más general. Vivan satisfechos. Sí, porque en la actualidad también hay hombres que se No, la practican. estadística Sí, dice que hay hoy muchos hombres los que se- hombres acuden más a soluciones estéticas. Los hombres. Eso vi yo en una estadística Sí. en AM de Caracol, donde hay toda una información y hacen una estadística y resulta que los hombres hoy por hoy están acudiendo a solucionar, entre comillas, defectos de su cuerpo para aparentar ser mejores. Por eso hablo término general. Número 1, vivan satisfechos como Dios los hizo. En mi caso personal, Merceditas, yo no me cambiaría nada. Pues sí. Pues no. Y Pero sé si que hay no una, soy el pero si hombre. hay una persona que es obesa, muy Eso le iba a robusta. decir, uno podría No, es que matizar eso, ¿no? no, es que una cosa es. Yo pienso que si Ah. una persona, por ejemplo, nosotros nos No, hemos pues dado por eso cuenta, abramos la un discusión. hermano que es muy obeso y se Yo- practicó o el balón gástrico. O el bypass. No. Gástrico, sí. Es El que una bypass. cosa es hacer una cirugía estética, o mejor, una cirugía por salud que mejora Exacto. su apariencia física. Otra cosa es que una persona, Se haga- teniendo lo natural, hay una... Se haga implantes. No, Implantes en los senos, Por en los ejemplo. glúteos. mire que hay una niña muy bonita, espero que no me va y que no te vas a poner celosa, Merceditas, que fue reconocida Yo no por sufro de eso, todo- gracias a Dios. que fue reconocida como una de las mujeres más bien formadas en el campo físico, Ujú. bonita, Sí. así la Sí, calificaron. ya dijo que era bonita. Y se le ocurre hacerse una cirugía para Sí, mejorar sí. sus glúteos y hasta Sí, hoy sí, sí. la niña está arrepentida de semejante locura. No, pastor, y nosotros también recuerda una hermana que se hizo un implante en los senos. Uy, qué pesar. Luego se le estalló un seno. Uy, fue horrible, horrible, horrible. Entonces, aquí lo que tenemos es que ser objetivos. Si la cirugía es por salud Sí, o por sí, vanidad. Claro, no, es que cuando hablamos de cirugía por salud, eso equivale hasta una peritonitis, por ejemplo. No, es que yo no quiero que me hagan nada. Te me voy a morir de una peritonitis. No, es que tienen que hacerme una cirugía para extraerme, yo qué sé, algún tumor que afecta mi salud y me causa una deformidad, ¿es que se dice? Sí, señor. En mi rostro. Ajá. Entonces, ¿qué? No, hay que establecer la diferencia. ¿Qué es una cirugía por salud y qué es una cirugía por apariencia? Entonces, ahí es donde yo hago énfasis. Si usted tiene su salud, ¿por qué hacerse algo que simplemente es apariencia? ¿Ya? Pero si es por salud, hombre, Pastor, yo creo que eso va a la conciencia de las personas. sí. Si hay una hermana o un hermano que se quiere hacer una cirugía y así los demás le digan que se pierde, se va a condenar y esa persona Pues está en puede paz con perderse Dios más fácil y está el que está convencido de que, murmurando. por eso. Entonces eso va
a la conciencia de las personas, creo yo. Pero no podemos dejar esto así. Vamos a tratar de organizar esto. Número 1, si usted tiene buena calidad de vida, su salud, no se haga implantes ni cirugías estéticas porque usted no las necesita. 2, si es por salud, hay que hacerla porque también tenemos que cuidar el templo, ¿verdad? Y si algo le interesa a Dios, es nuestro bienestar. Si a Dios no le interesara nuestro bienestar y nuestra apariencia física también, pues le hubiera añadido los 15 años de sequía y le hubiera dejado esa lora en el pie. ¿Cierto? Esa úlcera. No, en mi tierra se le llama lora. Sí, no, en mi pueblo a veces la gente también le dice lora. Me parece que como usted usa una jerga médica, entonces, no, bueno. Pero esa sí la entiendo. Sí, esa sí la entiende, bueno. Pero mire lo que Dios le dice a Ezequiel. Sí, señor. Perdona, a Ezequías. Que se haga un emplasto de higos y que lo coloque allí donde tiene la herida abierta y que ella sanará. ¿Sería que a Dios no le interesaba el bienestar o sí? Claro. Bueno. Entonces, por eso estamos haciendo la salvedad, refiriéndonos a la persona. Vamos a referirnos a los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Los que a toda hora están mirando qué pasa con aquel y qué pasa con el otro para tener que hablar. Pues yo los convocaría a lo que dice la Escritura. Saca primero la viga que está en tu propio ojo para que puedas quitar o mirar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Quién peca más? Aquella persona que por locura o por necesidad o por presión social se le ocurrió hacerse una cirugía para mejorarse, yo qué sé, alguna parte de su cuerpo. Y lo hizo y después dijo, caramba, no debí hacerlo. Pero el otro que está en el lugar de juez está murmurando. ¿Quién pecaría más? ¿El que se hizo la cirugía o el que murmura? Es una buena cosa que ahí debe de analizarse. Nosotros como pastores estamos llamados a guiar, a orientar y por eso estamos dando desde el punto de vista personal una visión relacionada a ello. Si está sano y reúne todo lo normal de la salud del ser humano, caramba, ¿por qué hacernos una cirugía para ser mejores? Pastor, Pero si es necesaria una cirugía como el caso del labio, ¿qué? Labio leporino y paladar hendido, por ejemplo. Por ejemplo. pues eso ya son cosas. Es que sobre eso, ay Dios. Hay mucho que decir. Mucha tela que Sí, cortar. porque dice un hermano, se ve que es un hermano ya adulto mayor y dice que el pastor les enseñaba que todo eso era pecado porque Dios nos hizo perfectos. Entonces ahora él quiere que le explique que porque ahora está de moda que todas las hermanas se pinten las canas, se maquillen, que ya eso es normal en la iglesia. Entonces que sí es normal. Bueno, no nos compete a nosotros hacer juicios si está bien o está mal. Creo que ahí va a ser muy interesante el estado de conciencia del individuo. Porque es que el ser humano es tan susceptible a juzgar. Imagínense que en Roma se dio una discusión sobre la comida. Había un hermano comiéndose un solomito a la brasa con yucas blancas, rica, y otro estaba comiendo maleza como un conejo. Y entonces el que comía maleza como un conejo, o legumbres pues, vivía diciendo que el otro estaba mal porque comía carne. Y entonces tuvo que entrar Pablo a arreglar ese problema. Y vea, el que come carne para Dios come, y el que no la come para Dios no la come. Dejen de enredarse en cosas que no tienen sentido. Sí. Llega a un punto interesante donde dice, eso sí, si usted come legumbres, hágalo con fe. Y si come carne, hágalo con fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Esa es la conclusión final que llega Pablo, hablando de algo tan simple como es la comida. Yo diría aquí
que si alguien se quita las canas, no porque yo piense en quitármelas, a mí me encanta como soy, mi estatura, mis Yo rasgos. tampoco. La gente dice que yo me pinté, pero yo nunca me he pintado el cabello. Nunca. Y eso la tenemos clara. Sí. Pero si alguien por alguna circunstancia lo llega a hacer, pues pienso que no deben de estar tanto juez preocupado por las canas del otro, cuando debería más bien de preocuparse por la lengua propia. Mano Carlos, y no vamos a ahondar en esta pregunta que le voy a hacer, solo para dejarla ahí, un día de estos la abordamos. Sí, en la actualidad, o sea, el concepto de que Dios nos hizo perfectos se aplica al presente en nuestra condición física. No, no. Es que, pero por eso digo que dejemos hasta ahí, porque hay mucha pregunta. No, me parece que es bueno que lo aclare. No, cuando la Biblia habla de que Dios hizo al hombre perfecto, se refiere al ser integral, no simplemente al aspecto físico. Y estaba hablando de un trasfondo espiritual, porque mire cómo dice, pero el hombre buscó muchas perversiones. Entonces ya es otro contexto. Sí. La parte física puede ser defectuosa por, usted lo sabe mejor que yo, medicamentos inadecuados en el embarazo, por alguna herencia genética, ¿ya? Por ejemplo, en mi familia hubo 3 que nacimos con la misma limitante, o sea, era un problema genético. Entonces, eso, o sea, yo lo traigo a colación porque, entonces, si Dios nos hizo perfecto, entonces, las personas que traen malformaciones congénitas, como por ejemplo... Mi caso. ¿Sí? Entonces, uno ahí, bueno, entonces Dios sí lo hizo perfecto, ¿Se equivocó? No lo hizo perfecto, se equivocó Dios. Entonces, entender que en consecuencia del pecado, heredamos muchas alteraciones que se han venido, digamos que, transmitiendo de generación a generación. Las que son genéticas. Sí, claro. Porque hay otras que en los seres humanos... Claro, son adquiridas. Son adquiridas por prácticas, por consumos. Sí. Bueno, usted lo sabe mejor que yo, doctor. Sí, entonces eso es lo que quería dejar ahí en No, pero es que es muy importante, porque mire todo lo que le puede servir a la gente. Cuando la Biblia habla de que Dios hizo al hombre perfecto, no se refiere al concepto que tiene la industria estética del mundo. Él se refiere a otro campo que es más amplio y que además tiene fines eternos. Entonces hay que establecer la diferencia acerca de la visión que tiene Dios de la perfección del hombre, acerca de la visión que tiene la industria de la estética. ¿Se puede decir así? Sí, claro. Que tiene la visión que tiene la industria de la estética en el mundo, con relación a hacer de que el hombre, pues... Pero mire que yo observando, porque pues el pastor debe informarse de todo, ¿no? Y que le sirve esta pildorita a los pastores, y a quien aspire y a quien mañana Dios mediante lo colocará de pastor. Bien informado de todo. Yo he mirado personas que se han hecho cualquier cantidad de cirugías y después terminan como monstruos, que ni ellos mismos se reconocen y detestan el proceso que vivieron y quisieran volver a ser como eran antes. ¿Ya? Entonces yo creo que por eso hacemos la salvedad aquí. Viva satisfecho cuando su salud es completa, independientemente del color de su piel y de sus rasgos físicos. ¿Cierto? Viva satisfecho. Si es por salud, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Sigamos. Hermano Carlos, dice acá una pregunta que nos envían al 6, se dice, soy casada, voy a completar 2 años de matrimonio. Está en luna de miel. Una vez vi a mi esposo mirando pornografía y lo perdoné, pero a los meses ya estaba mirando fotos de mujeres en ropa íntima. Primera pregunta, ¿eso se llama adulterio? Y entonces, ¿esas 2 ocasiones ya adulteró? Ay, Dios mío, qué cosa tan compleja. Bueno, quiero ser objetivo. Voy a dar una respuesta desde la legislación de la iglesia
¿sí? Y otra desde el punto de vista bíblico y otra desde mi visión. Entonces, ¿no son dos? Tres. Puede darse que su hombre, porque es una mujer la que escribe, ¿verdad? Sí, señor, es una mujer la que escribe. Puede darse que su hombre viene de un mundo donde ese era el común denominador y algún día se le ocurrió mirar y lo hizo. La pregunta es, ¿está bien o está mal? La respuesta clara es, eso está mal. No está bien. ¿Cometió adulterio? Sería muy prematuro de mi parte y muy subjetivo decir sí o no, porque uno no sabe el por qué yo llego a mirar pornografía. La pornografía puede verse desde dos puntos de vista. Los que han estado alguna vez frente a un computador o frente a su celular, ha sucedido que le llegó ¡pum! Claro. No, pero una cosa es que les llegue, otra cosa es que... Por eso estamos haciendo la salvedad. Claro, es que eso no se puede justificar. Por eso. No. Pero, y hay hermanos que les gusta mucho la pornografía. Por eso, déjenme hacer la salvedad. Dice el hermano Largo y señor. Déjenme hacer la salvedad. Entonces, si la persona lo hace intencionalmente, está mal. Porque se supone que codicia, que desea. La gente escucha y ¿Está ríe. claro? Ahora bien, desde la legislación de la iglesia, hablando para los pastores, la iglesia en su reglamentación dice que si se comprueba que un pastor busca esas atracciones virtuales relacionadas con la pornografía, es sujeto inclusive de destitución, por cuanto se considera que es un pecado. Sí. ¿Ya? Ahora bien, eso no es igual a que la iglesia diga que el pastor tiene que romper su relación con la pareja por eso, porque son dos cosas diferentes. Entonces, una cosa es mi relación como pareja. Yo debo entrar en el proceso de conciliar con mi cónyuge aquel problema y no volverse a dar la repetición. Coloquemos un ejemplo. El hermano Pepe está viendo pornografía y la hermana Lola lo descubre. ¿Qué debe de buscarse? Bueno, de que ellos dos encuentren una solución a través de un árbitro que sea su consejero, su pastor, el cual les dé algunas terapias relacionadas a la temática y busquen subsanar ese problema de tal forma que no llegue a agravarse de tal manera que les cause la separación. Porque recuerde que el divorcio en la Biblia no se da ni por siquiera la infidelidad, se da por la dureza del que no quiere perdonar. Entonces, si mi pareja la encuentro en ese comportamiento, le llamo la atención, reflexiona y entiende que está mal. Más allá de que lo haya hecho intencionalmente aquella persona, si hay la capacidad de la reparación, del perdón, de la reparación y de la no repetición, pues el problema está solucionado. Yo como pastor he tratado casos de infidelidad de una de las dos partes y se ha dado el perdón y la pareja está ahí. Y si eso se ha dado en la práctica, ¿por qué no puede darse por una situación virtual? ¿Ya? Pero que si está mal, está mal. Ahora, con respecto a lo de ropa íntima, seguro es que él quiere montar un almacén y está buscando modelos. Es una forma de ponerle humor a esto. Pienso que el hombre debe vivir satisfecho con su mujer, que
ninguna mujer tiene más que ofrecerle al hombre que lo que su mujer le puede ofrecer. Daría una orientación a quien tenga esa problemática, y es que mientras yo miro lo ajeno con quien no puedo disfrutar, ¿por qué no disfruto lo que tengo en mi casa, que en primer lugar no me daña mi conciencia, segundo lugar no afecta mi relación y en tercer lugar me hace feliz? Alégrate con la mujer que amas todos los días de tu vida. Tus caricias te satisfagan y en su amor recréate siempre, porque esta es la parte que Jehová tu Dios te da. Dios estableció el matrimonio y le ha soltado al hombre 4.000 millones de mujeres en el mundo para que escoja la que más le guste. Si usted le escogió caturra o vara de premio, ¿Qué es caturra, pastor? ¿Qué es Caturra caturra? bajito, ¿no? una mujer bajita, si escogió una vara de premio, una mujer que hay que alimentarla a los caucherazos, Pastor, pero hay si la que... escogió tan robusta que es más fácil saltarla que darle la vuelta, pues entonces Pero me eso, exagere, no, pastor. es que hay que hablar la realidad. Ujú. Cuando son novios no importa que sea robusta y después la desprecia que porque hay otra Sí. que tiene cuerpo de reina. Entonces usted tiene que aprender a mirar. Yo he dado un consejo a los que se enamoran y es que mire a su novia y colóquele la edad que le hace falta para que tenga la edad de su suegra. O sea, que mire la suegra. No, Mire la suegra y así va a quedar su mujer entre... algo así. Se va a Ay, ver qué es. Señor Jesús. Oiga, usted... Póngale cuidado a eso, Estoy pastor. preocupado. Entonces, aquí No, es... no, pastor, pero hablando seriamente, esos No, es que- problemas sí se han presentado, pero es que no solamente es con los hombres, hermano. Las hermanas también, hermanas, estamos hablando con los de la iglesia, se han dedicado a la pornografía y esto ha dañado muchos Claro, hogares. porque es la forma de corromper el pensamiento, Exacto, sí. de tener nuevas experiencias. Exacto. Los lleva inclusive Esto sí, a la estamos viviendo. masturbación, a satisfacer sus propios deseos. O sea que es muy complejo. Yo creo que la iglesia en su sabiduría ha definido muy bien el pecado sexual virtual. Y creo que tiene sentido. Sí, es que ha dañado Pero si hogares, una pareja muchos tiene ese hogares. problema, no quiero abrirle la puerta para que se divorcie. No, pues tampoco Quiero se va a abrirle divorciar la por puerta eso. más bien para que busque ayuda Busquen en asesoría. su pastor Sí, y que él les dé una buena charla al respecto. exacto. Yo conozco casos como de alguien que se ha venido dejando a su esposo porque no quiere vivir más con él. Él viene y me dice de que tiene un problema y es que su esposa lo va a abandonar. Le he preguntado por qué. Él al final, con pena, me dice, es que ella me dice que yo no soy hombre para ella. Yo le he preguntado, pues, que esos 3 hijos que tienen, ¿cómo aparecen? Él me dice, bueno, son mis hijos y ni modo de negarlos. Eran el hombre en miniatura, ¿ya? Entonces yo le he dado una orientación de tal forma de que él se va, habla con ella, la convence hasta quedarse una noche más y en esa noche no sé qué pasó, lo cierto es que la señora se ha regresado feliz con su hombre para su casa. Entonces aquí hay es que hacer lo que nos toca hacer como hombres, hay que hacer lo que les toque hacer como mujeres. Hay personas que vivimos tan ingreídos en lo que vemos que dejamos de disfrutar lo que tenemos. Y eso es lo que lleva a las personas a ser infelices. Por favor, tenga en cuenta que la felicidad no viene de lo que no tengo. La felicidad viene de lo que yo disfruto con lo que tengo. ¿Y qué es lo que usted tiene? Una esposa, un esposo. Disfrútela, disfrútelo. Perdonen el término. Así está escrito. En su amor, recréate siempre. Y sus caricias te satisfagan. Y dice además que el deseo del hombre será para su mujer y el de su mujer para su marido. Y el hombre no tiene potestad sobre sí, sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre sí,
sino el marido. Y cumpla más de eso con el deber conyugal. Hombre, yo sí les aconsejaría que dejen de ver tanta pornografía virtual y se concentren en lo real que tienen en casa, sean hombres o sean mujeres. Pastor. Pastor. Va la hermana Mercedes. Sí. Sí, Bueno. señora. Pastor, ¿cómo debo manejar mi autoridad en el hogar con mis hijos? Si mi esposa les encubre todo y cuando me doy cuenta, ya es al tiempo y ya han pasado las cosas. Me dice eso, que hay falta de comunicación en el hogar, que no se han puesto de acuerdo en la crianza de sus hijos. Y cuando eso sucede, pues se ven esos resultados. Aquí el problema está más como en la pareja, ¿cierto? El problema no son los hijos, el problema pareja es la está pareja. en la pareja, sí. Entonces aquí lo que la pareja tiene que aprender es a sentarse, a hablar, sin egoísmo. Si no están en condiciones, busquen un árbitro que puede ser su pastor. Porque Merceditas y yo tenemos la experiencia por todos estos años que una cosa es oírlo a él, Sí. otra cosa es oírlo a ella y otra cosa es oírlo a los dos. A los dos. O sea, son tres visiones diferentes, siendo las mismas personas. ¿Qué recomendaría? Que hable más con su pareja, que exponga los puntos, que la otra parte tenga la humildad suficiente para aceptar de que se equivoca y juntos saquen un proyecto a través del cual establezcan reglas y que además las hagan cumplir. No nos queda bien a Merceditas y yo hablar de nosotros. Pues nosotros tuvimos 4 hijos, son mayores, están casados, hay alguno que está soltero o soltera y hasta hoy marchan como se dice en casa. Pero es que nosotros en la crianza de ellos siempre nos pusimos de acuerdo para no dejar escapar a nuestros hijos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que se criaran en el centro, donde lo que papá decía es ley y donde lo que mamá decía es ley. Y el violar la ley dada por mamá o dada por papá era igual a violar la ley de los dos. Entonces yo creo que hoy nuestros hijos dentro de lo normal se equivocan como personas, pero no se escapan. Y los que viven en casa hacen lo que se dice en casa. Entonces el problema es de comunicación en la pareja. Yo les recomendaría que se sienten, que hablen, que se pongan de acuerdo, sienten a sus hijos, pídanles perdón por el mal gobierno que han tenido y háganles saber que a partir de la fecha las cosas van a ser diferentes. Amén. Eso sería lo que yo les aconsejaría. Amén. Pastor. Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos hace una pregunta. Dice, unos hermanos de la IPUC tienen unas panaderías en varios pueblos. Ellos estaban dando sus diezmos en cada iglesia en donde tenían las panaderías. Pero un pastor les dijo que ellos tenían que dar el diezmo es donde ellos viven y no en las congregaciones donde reciben la bendición. ¿Es esto correcto? Eso es muy subjetivo. Dentro de lo que es normal, es que ellos den sus diezmos donde viven, donde son edificados, donde tienen su membresía, donde Exacto. reciben su consejería. Su alimento espiritual. Eso, ¿cierto? donde les atienden todas sus necesidades espirituales, y entiéndase como necesidades espirituales, funerales, presentación de sus hijos, matrimonios, Ujú. consejería pastoral, orientación familiar. Es ahí donde ellos deben de dar sus diezmos. Ahí es donde deben de darlos. Si el creyente tiene panaderías en diferentes lugares y quiere ayudar a esas iglesias, que los ayude de lo que es de él, no de lo que es de Dios, porque el diezmo es de Dios.
y nadie debe disponer de lo que es de Dios. Yo puedo disponer de lo que me queda a mí. Entonces voy a suponer que la panadería una me produjo 1.000.000 de pesos de utilidad. Hay 100.000 pesos de diezmos. El hecho de que sea en el pueblo de Filodiambre que produjo, no quiere decir de que yo deba de darlos ahí porque la empresa está ahí. Porque yo vivo en otro lugar y allá es donde tengo mi membresía. Yo debo llevar mis diezmos a donde tengo mi membresía. Pero es que hay una necesidad muy grande en Filodiambre. Bueno, entonces saque de lo que es suyo, porque el diezmo no es del creyente, el diezmo es de Dios. Y como tal, debe de tenerse en cuenta. Yo dispongo de lo que a mí me queda, del 90% que Dios me da a mí. Ahí sí puedo repartirlo. Al oriente, al occidente, al norte, al sur. Y si quiere, traiga al Boyacá Real que le recibo. Pastor, es que yo he sentido regalarle esto a usted. Yo lo recibo. Pero si me dice que es diezmo, yo no se lo recibo. Porque sería un acto desleal de mi parte como pastor. Y no me quedaría bien. Entonces, cada cosa en su sitio. Donde yo vivo, donde me alimento espiritualmente, donde tengo mi membresía, donde suplo mis necesidades administrativas y espirituales, es donde yo debo de dar mis diezmos. Amén. Pastor, un cristiano, servidor y predicador en la iglesia puede perder su salvación si lo llaman a servir en el ministerio y él no quiere ir. No, él no va a perder su salvación por eso. Porque a lo mejor el llamado no se lo ha hecho Dios, se lo ha hecho el hombre. ¿Está claro? Ayer hablábamos de eso, ¿no? En el programa de Sí, estuvimos hablando con la palabra. Sí, hablamos de eso. Pero vea, aquí hay una pregunta muy interesante. Yo conozco, por ejemplo, conocí un hermano que ya está con Dios. Fue un mártir. Lo recuerdo y lo recuerdo con admiración, con amor, con gratitud. Llamaba el hermano José Carmona. Recuerdo que cuando yo inicié a predicar, junto con él, nos tocó en un culto sorpresa. El pastor nos llamó a predicar a los dos. Él se paró, leyó la Biblia, pidió que orara para que Dios le diera palabras y mandó sentar a la gente y esperó 5 minutos y en silencio. A los 5 minutos él interrumpe y dice: a mí me dijeron que Dios me daba palabras y no me ha dado. Entonces no tengo que predicarles. Y se retiró. Días después, desafortunadamente, el hermano, o afortunadamente, él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, se ha ido a un ayuno y en el regreso del ayuno, unos enemigos del evangelio le han quitado la vida. Un muchacho joven, tenía 16 años, 17 años, éramos de la misma edad. Hago este comentario porque una cosa es que me llame el hombre a hacer algo, otra cosa es que me llame Dios. Cuando Dios me llama, las adversidades, las inseguridades, los obstáculos fortalecen mi llamamiento. Cuando Dios no me llama, aún estando en el campo de acción ya, los obstáculos me estorban y me hacen saber que ese no es mi lugar. Y lo hacen desistir. Y nosotros lo hemos visto como pastores. Entonces aquí, esta personita, que debe ser un gran creyente, sí, debo de felicitarlo y decirle que no se preocupe y que no se deje afectar su conciencia porque hayan voces que le digan que el hecho de que no cumpla el mandato de predicar el evangelio. Exactamente. Como pastor, que no cumple el mandato, porque es llamado al ministerio. Es lo que tiene que establecer la diferencia es, ¿quién lo llamó? ¿Dios o el hombre? Y si él descubre que es el hombre, porque dentro de sí él no siente. Exacto, él no siente. Pues no se preocupe, usted es un gran cristiano, viva su vida cristiana como debe de ser y espere en Dios que si en un futuro, porque en Dios todo tiene su tiempo, ¿ya? Dios llegase a decir en su programa,
Julano me es pieza útil para el ministerio, le colocará el querer como el hacer Exacto. y Dios le abrirá Dios la le va a puerta. colocar el sentir. Exactamente. Pero si es del hombre, eso pasará. Y nada, vivirá su vida cristiana, podrá servir en la iglesia y el día que Cristo venga, pues nos vamos. Amén. Son las 7, no sé Nos si vamos como- se podrá hacer preguntas. Hacemos otra pregunta. Hagamos otra pregunta. Listo, hermano Carlos. Dice acá una pregunta, vamos a ver, que hay varias. Hermano Carlos, si se afirma que Dios manifestado en carne era 100% hombre, ¿a él le pudo llegar a gustar alguna mujer? Es que yo he hecho esta pregunta y me dicen que como él vivió 100% en el espíritu, esto nunca sucedió. Vale la pena que esta personita tenga en cuenta a Hebreos capítulo 4, el verso 14 y 15. Creo que esos dos textos le darían una muy buena respuesta, pero yo voy a tratar de ampliársela. Tenga en cuenta que Jesús fue tentado en todo en el campo externo, no por su naturaleza humana. ¿Está claro? Jesús en su humanidad no experimentó el problema de la concupiscencia de la carne, como sí la experimenta usted y como sí la experimento yo. Porque si aceptáramos Jesús en todo es semejante a nosotros, pero sin Pecado. y la causa es porque él no tiene concupiscencia, como si la tenemos nosotros. Las tentaciones de Jesús fue de fama, de demostración de poder. Léase San Mateo capítulo 4 y en ningún momento usted encuentra a Jesús siendo tentado de la concupiscencia de su carne. Las tentaciones de Jesús fueron por ser, por tener, por gobernar. De afuera. No Externas externas. tentaciones, no que nacieran en su naturaleza. Amén. Eso es igual entonces a que Jesús en su humanidad tuviera la particularidad que su sangre fuera perfecta y no se definiera como tipos. Y que en consecuencia sea la única sangre que no mancha, que limpia. Que muchas veces los cristianos no lo entendemos y por eso lo confundimos. Y era Jesús una persona tan diferente a los demás hombres. San Juan capítulo 4. Es que, hombre, las preguntas dan para todo. Si usted lee bien San Juan capítulo 4, descubre que Jesús vivía tan al margen del sexo opuesto que los discípulos se asombraron cuando lo vieron hablando con una mujer. Uh-huh. Se asombraron. Rabí, ¿qué haces? Nunca lo habían visto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que Jesús en su condición de hombre fue tentado en todo relacionado a lo externo, no de la manera que nosotros somos tentados, porque nosotros somos tentados de nuestra propia naturaleza, como lo dice Santiago capítulo 1, donde habla del proceso del pecado, que al final da a luz el pecado y el pecado consumado da a luz la muerte. Pero es por nuestra condición, por nuestra naturaleza. Jesús es hombre, pero es divino. Amén, ¿Está claro? amén. 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 El tiempo se nos fue. Sí.